Bueno, doy la bienvenida a don Javier Ortega, secretario general de Vox. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oye, encantado. Sois trending topic en todas partes, ¿no? ¿Qué os pasa ahora en Sevilla con la buena amiga Alicia Rubio, autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres? Tenía una charla allí, algo que ha pasado. Tenía un debate muy interesante en la Facultad de Derecho, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. La hispalense, como le llaman ellos, ¿verdad? Venga, en la que... para acá. Bueno, hay quien dice que la universidad es un lugar de debate, ¿no? Y un lugar de confrontación de ideas. La academia. La academia, ¿no? Desde Donde luego. la universalidad del pensamiento tenía que estar allí dispuesto. Y entonces, cuando se ha planteado un debate bajo el título Género, liberación o imposición, y que lógicamente Alicia Rubio, debatiendo democráticamente... Que no es precisamente un ejemplar del macho machista, ¿no? No, precisamente, Una precisamente. señora, es en una fin, del mundo educativo, profesora, ¿verdad? madre y esposa y una persona muy valiente, que va a debatir democráticamente con un representante del Partido Popular, de un representante del Partido Ciudadanos y del Partido Socialista, todos ellos en el Ayuntamiento de Sevilla, pero que nos acabamos de enterar que el del Partido Socialista ya se ha asustado. Ya se ha asustado. Y era un debate, o va a ser un debate, porque yo confío en que la universidad no claudique ante lo que es una amenaza, en definitiva, de estos lobbies de presión de la LGTBI y de los que viven de toda esta farsa, de esta gran mentira de la ideología de género y de esta gran injusticia, pues que no cedan ante estas amenazas y que se pueda celebrar como estaba previsto ese debate. Pero ya digo que de momento en las redes sociales los insultos contra Alicia, contra el partido Vox, llamándonos neomachistas, fascistas... ¿Los neomachistas en qué se diferencian de los...? Yo es que me empiezo a perder. De los machistas, así como antiguamente solía decirte, esto es machista, ¿no? Es machista, ¿Los pues, neomachistas qué son? Sí, no, es como lo de liberal y neoliberal y tal, ahora todo es neo, ¿no? Bueno, vale. Neo. Nuestro presidente les ha llamado neoimbéciles, ¿no? Porque llega un momento que es que esta gente no se merece otro calificativo. Pero detrás de ello hay un sustrato totalitario, esto es lo grave, es decir, es un sustrato, ellos se creen... Se nos ha desmayado un cámara, de ahí que enfocáramos al techo. Esto del neomachismo es algo que está batiendo récords. Sí, le ha dado un ataque de risa, se ha desmayado. Claro. Es que es verdad, es que al final es el totalitarismo, es la imposición. Alicia explica muchas veces que lo más curioso de todo esto es que hay una parte de la información que nunca sacan a relucir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las muertes de hombres a manos de mujeres. Eso no existe en los la violencia doméstica que tiene como resultado la muerte del hombre y no de la mujer, que es igual de lamentable. Son minoritarias, pero que son igual de lamentables. Pero que existen y que son igual de noticiables, pero esas noticias no existen. Y la segunda parte es todo lo que tiene que ver con ese 40% de las denuncias de maltrato. 40, no decimos que no haya muchas que sean verdad, pero hay un 40% de las denuncias que terminan archivadas y que terminan incluso con condenas de falsa denuncia contra las promotoras y las abogadas feministas que promueven todo este negocio. Todo eso se oculta. Y cuando uno va a la universidad, para que los universitarios y todo aquel que quiera enterarse qué es la ideología de género y cuáles son las grandes mentiras y las grandes imposiciones totalitarias, pues resulta que hay que llamarla neofascista, neomachista y cerrar la universidad. Y además que ya llueve sobre mojado, porque Alicia tuvo que sufrir el cierre y la agresión cuando estaba presentando en Badajoz este libro, ya tuvo amenazas cuando lo intentó presentar en San Fernando de Henares, con denuncias de concejales diciendo que había que prohibir, o sea, se le persigue. Yo lo que le digo y lo que le propongo a todos nuestros telespectadores es que hagan lo contrario, que se rebelen contra estos totalitarios, que compren el libro, que asistan a los actos, que se informen muy bien y que difundan muy bien lo que significa esta aberración de la ideología de género. El debate Trump llama la atención que el presidente Mariano Rajoy ahora quiera dar la apariencia de que tiene una interrelación muy fluida con el presidente Donald Trump. Yo no sé si el presidente Donald Trump le habrá respondido recordándole las palabras del eurodiputado González Pons, donde decía más o menos que Trump significaba un auténtico desastre y lo peor que podía haber.
así como todas las manifestaciones que han ido haciendo, empezando por el propio Mariano Rajoy y todos sus ministros, cuando durante la campaña americana, que fueron a apoyar expresamente de manera clara únicamente a los demócratas, y además cuando una vez que ganó Donald Trump democráticamente las elecciones no perdieron un segundo en criticarlo, algo así como que venían los 7 males y las 7 pestes. Sí. Ahora ya, claro, llega el momento en que hay que intentar, como diría aquel, hombre, pues sacar tajada de la situación, aceptarlo. Y ahora pretende Mariano Rajoy hacernos creer que va a ser una especie de interlocutor en Europa de Estados Unidos, interlocutor en toda Hispanoamérica. Evidentemente, creo que Donald Trump tiene bien localizado quién es Mariano Rajoy y su gobierno, y sabe muy bien quiénes son serios y quiénes no lo son. Yo creo, don Javier, que de verdad nos deben tomar por imbéciles, por absolutamente ignorantes y por absolutamente, no sé, fuera de la realidad. ¿Cómo pueden estar en el Congreso la vicepresidenta del Gobierno y el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, diciendo que en España, poniendo en tela de juicio algo que es evidente a los ojos de cualquiera, y es que existe una doble vara de medir en los procedimientos? ¿Dónde está el caso Pujol, que ha robado, no en carretillas, en camiones, llevándose el dinero de las comisiones a Andorra? ¿Dónde está procesado, detenido y metido en un vehículo policial? No han pisado prisión ninguno de sus hijos. ¿Cómo nos pueden estar hablando de un tribunal constitucional que es todo menos un tribunal de justicia independiente, que es un órgano político, que lo ha demostrado hasta la saciedad, que ha tenido metido en un cajón cuando no le ha interesado sacar sentencias, como por ejemplo el Estatuto de Cataluña, que tardó 10 años en sacarnos una sentencia, o por ejemplo cómo mantiene el recurso de inconstitucionalidad que puso el propio Partido Popular contra la ley del aborto porque no interesa sacarlo ahora? 6 años y medio. Es algo verdaderamente increíble, es querer tomarnos por idiotas. La justicia está politizada absolutamente, desde el Tribunal Constitucional, que es un órgano político, el Consejo General del Poder Judicial, que está nombrado por sillones, por representación política, los cargos más importantes en las salas del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, con los que designan los parlamentos y los gobiernos por designación directa de los gobiernos autonómicos. No hay voluntad ninguna en agarrar esa ley orgánica del Poder Judicial y llevarla al menos lo que era en el año 85, que se ajustaba un poquito más a lo que dice la Constitución. Antes del reparto de cromos. Antes del reparto de cromos, de reparto de sillones. Y es fundamental, tienen que entender, o tenemos que entender todos los españoles, que donde no hay un sistema judicial verdaderamente independiente, con profesionales al frente de ello y con medios, no existe democracia, es imposible, no existe Estado de Derecho. Sí, no se ajusta a la realidad de lo que los españoles están preocupados todos los días, que no es ver cómo se tiran los trastos encima, los que están rodeados, sí, es verdad, de casos de corrupción, pero nosotros siempre decimos, y nos gusta recordar desde Vox, que no hay mayor corrupción que la que es sistémica, es decir, la que es parte de las instituciones. Y una de las razones es la que hablábamos antes: no hay mayor corrupción dentro de un sistema, no el hecho de que ocurran casos, por muy numerosos que sean y muy sangrantes. Lo que es verdaderamente una corrupción institucional es cuando los mecanismos del Estado, si estamos hablando antes en cuestiones de la banca, la independencia del organismo regulador del Banco de España con su inspección, cuando hablamos de casos de corrupción, la independencia de los tribunales. El problema es que todos estos que se tiran los trastos a la cabeza nunca cogen la sartén por el mango, que es decir, bueno, pues se acabó, vamos a hacer un sistema jurídico, penal y de órganos de fiscalización, que el que la haga, la pague, y además que devuelva hasta el último euro. Eso no ocurre jamás. Al final solo intentan sacar un rédito político del asunto, pero pasan los años, pasan los casos de corrupción, ninguno pisa realmente la cárcel más que en la foto y en el telediario, pero sobre todo los españoles vemos que ese dinero que han robado sigue sin reintegrarse a las arcas públicas, y aquellos que saltaron de un caso de corrupción, si les sigues la biografía, resulta que están metidos en otro negocio al día siguiente, ¿no? Esto es ciencia, Javier, esto es ciencia ficción, ya digo, o una falta de respeto a los españoles, pensando que somos todos idiotas y no nos enteramos. Es decir, oiga, no hay impunidad, que se lo cuenten a las familias de más de 300 asesinatos que no han sido ni siquiera juzgados en España, cometidos por la banda terrorista ETA, y que están en la absoluta impunidad. Dicen que todos son iguales ante la ley.
¿Dónde está el cumplimiento de la ley y de las sentencias a los dirigentes secesionistas de la Generalidad que pisan un banquillo por 3 migajas, porque al final el delito que les imputan de desobediencia no tiene pena de prisión y solo una inhabilitación, cuando están cometiendo diariamente acciones que son delictivas de secesión, de prevaricación, de rebelión, de malversación de caudales públicos? ¿Cómo que no hay impunidad? Hay una impunidad absoluta, absoluta. Y repito otra vez el caso de los Pujol, que es el más sangrante de todos. Es decir, la cantidad que ha robado esta gente a manos llenas y todavía, ya este paso no sé si algún día se verá, todavía no están sentados, primero no están detenidos porque siguen pudiendo hacer ocultación de pruebas y manejo de capitales, y segundo no están ya sentados en el banquillo. Y así uno tras otro de los casos de absoluta impunidad. Lo que no hay es impunidad para el español que deje de pagar un impuesto, para eso no hay impunidad. O sea, o para el empresario que por una situación circunstancial cometa cualquier pequeño error. Contra ese todas las penas del infierno y todo el aparato del Estado. Pero para estas oligarquías políticas hay absoluta impunidad, absoluta. Me llama enormemente la atención escuchar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que además es licenciado en Derecho, o por lo menos, no sé si ha ejercido de abogado alguna vez, pero que tiene conocimientos jurídicos, hablar de la imputación con esta frivolidad, cuando el planteamiento que hace Ciudadanos, y que parece que es lo políticamente correcto, porque le siguen todos los demás, es que la imputación ya es una condena en firme. Cuando ahora se llaman investigados, pero ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia? Es decir, ¿no se dan cuenta que desde el momento en que plantean una querella tienes un juez politizado o un juez que tiene un interés especial y te abre una causa, ya pueden cargarse la carrera política de cualquier persona, sea del color que sea? ¿No se dan cuenta que les va a pasar a ellos sin tener la oportunidad de defenderte? Yo me acuerdo en un debate en la Asociación de Prensa donde estaban representantes, hablábamos de la justicia, había representantes de todos los partidos, me quedé solo defendiendo que únicamente cuando se produzca una sentencia condenatoria se puede tomar medidas de inhabilitación, porque es que si no entras en una guerra de política en la que se hacen verdaderas limpias. Es decir, a este tipo hay que cargárselo, le imputamos una serie de cosas, como los juicios tardan 5 años, cuando quiera salir absuelto ya da igual, porque su carrera política ha terminado. Es una auténtica aberración, atenta al principio más elemental del derecho de defensa y del derecho de presunción de inocencia. Pero parece que toda esta gente eso les da igual. Si consiguen quitar del medio a un adversario político, no importa si existe razón o no, lo único que importa es conseguir su objetivo político. Y los millones que nos ha costado a todos los españoles, porque hubo que rescatar a Bankia, no nos olvidemos. 22.000 en el caso de Bankia. Que no lo han devuelto todavía. Fíjese, y además, usted mencionaba dos cuestiones que son fundamentales. La primera, la de la falta absoluta que hablábamos antes de independencia del órgano regulador o del órgano supervisor, que es el Banco de España, y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que son dos organismos imprescindibles, fundamentales para que funcione el sistema financiero con unas mínimas garantías y la bolsa, el mercado de valores, que funcione con unas mínimas garantías de legalidad, de transparencia y de seguridad para los inversores y para los clientes de las entidades bancarias. Y la segunda, que evidentemente las famosas comisiones de investigación es verdad que no sirven para nada, pero vamos, ya el colmo es que ni siquiera las hagan, aunque sea para cubrir la apariencia, decir, oye, estamos investigando algo. ¿Y qué tiene que esconder el PP, que le llama a no convocar a la comisión de investigación que afecta a gente del PSOE? Ya es que esto es el pasteleo. Pero no vaya a ser que empiecen a tirar de un asunto y terminen viendo que había connivencia de otro, porque en Bankia estaban todos los partidos y sindicatos. Esto de hacer piña a Ciudadanos, como dice, hacer fuerza con la ultraizquierda más radical y totalitaria, que es lo que representa Podemos en España, no deja de llamarme la atención. Vamos a hacer piña. Oiga, vamos a ver, usted tendría que saber lo que hay detrás de Podemos, debería saberlo. Tenga cuidado con la piña, que a veces la piña pincha, ¿eh? A veces la piña es muy mala. Es que me llama la atención que nuestra ministra de Defensa haga el discurso fácil de es muy importante la OTAN. Oiga, es tan importante la OTAN que de una vez por todas España va a aportar la cantidad del 2% del PIB que viene exigiéndonos la OTAN desde hace décadas para que contribuyamos a los gastos de la defensa de acuerdo con nuestra capacidad, o vamos a seguir dependiendo, que es lo que ha denunciado Donald Trump, de la
aportación americana Norteamericana. y de la defensa americana. Es decir, ¿es tan importante la OTAN? Sí, es muy importante si nos la paga Estados Unidos y nos defiende Estados Unidos, pero eso sí, apoquinar, no. Pero mientras que presentaba su candidatura, lo hacía en las horas que le pagamos todos los madrileños como presidente de la comunidad. Bueno, eso en un país en el que los presidentes van a los mítings en el avión oficial que tienen por ser presidentes del gobierno, cuando el mitin es del partido, migajas, claro. Pero al final es verdad, porque dedican, confunden, hay una confusión entre el cargo institucional y los cargos de partido que es verdaderamente tremendo, porque al final todo se confunde. Claro, si es que al final los presupuestos de los partidos en su 80 o 90% son parte de los fondos públicos que pagamos todos. Entonces, ellos no saben distinguir cuando están actuando para el interés del partido. O sea, cuando Rajoy va a un acto, ¿es presidente del partido o va con los servicios de presidente del gobierno? Mira que todo está confundido. Don Javier Ortega, le voy a despedir, pero muchísimas gracias. Antes permítame que empecemos a mostrar un vídeo según el cual la inflación se ha disparado un 3% en enero por la electricidad y los carburantes. Y por cierto, le agradezco mucho su presencia, sus ideas y a usted su compañía aquí en el programa. Muchas gracias.